Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de problemas. Cuando Moisés todavía vivía, los de 2,5 tribus le habían dicho que por favor les diera en heredad las tierras del otro lado del Jordán. Y entonces Moisés les dijo, bueno, pero eso no es justo, o sea, los otros van a ir a batallar, y van a ir a conquistar el resto de la tierra y ustedes pues van a estar aquí, ya con su tierra, bien tranquilos. Entonces, ¿qué es esto? Entonces ellos dijeron, no, nosotros vamos a cruzar el Jordán con ellos, vamos a ayudarles a conquistar y cuando ya esté listo, entonces nosotros volvemos a nuestra tierra. Y había llegado este momento. Justo estos capítulos de hoy, el capítulo 22 narra cómo ellos regresan al otro lado del Jordán, donde están sus familias, donde están sus tierras, donde ya Moisés les había dado heredad. Y entonces, antes de cruzar el Jordán, ellos hacen un altar. Ellos habían aprendido a hacer monumentos, habían aprendido a hacer altar. Y habían dicho, este monumento nos va a ser de señal para que cuando nuestros hijos nos pregunten, nosotros le digamos que somos uno con ustedes. Y justo lo pusieron al lado del río, al lado del Jordán. Y entonces no sea, dijeron ellos, no sea que un día digan, ay, ustedes no tienen nada que ver con nosotros somos un pueblo y ustedes son otro. Entonces dijeron, no, hagamos un monumento para que recordar este momento. ¿Por qué nosotros estamos al otro lado? ¿Por qué ustedes están a este lado? Y que somos un solo pueblo. Y entonces, bueno, lo hicieron así, pero no falta el chismoso. Y dijo, ay, ellos están haciendo un altar. Y fueron y llamaron a un montón de gente y eso vinieron en tropel contra ellos. Y no les preguntaron lo que estaban haciendo, sino que de una vez los atacaron. ¿Y qué pasó? Que después de todo, de una gran bulla, al final hablaron y dijeron, pues no estaba tan mal lo que estaban haciendo. Y entonces esto recuerda muchas veces cómo se arman los problemas en las iglesias locales, en los grupos, en las congregaciones. Es cierto, muchas veces de allí resultan divisiones. Y esto es un final no muy feliz, aunque Dios sabe usar esas cosas para bien. Pero todo empieza con problemas, con no preguntar lo que tú estás pensando, que es diferente a lo que yo estoy pensando, con no decirte, mira, no me siento bien con lo que tú estás haciendo, pero explícame, yo quiero saber qué estás haciendo. Y yo creo que este problema se hubiera resuelto solamente con preguntar qué estás haciendo y no con suponer que ellos iban a ya hacer otros altares, a adorar en otro lugar que no era digamos, a través de los levitas, sino el lugar donde ellos debían adorar. Ellos lo tenían establecido, pero es que ese no era el asunto. Y ellos dijeron, mira, si ves, ya estás haciendo algo que no debes. Y ellos ni siquiera habían preguntado y ya se habían venido encima de ellos. Y entonces, no sé si te recuerda alguna situación que hayas vivido, pero esto nos pasa muy a menudo. En vez de preguntar lo que está pasando, en vez de preguntar las intenciones, en vez de preguntar la versión del otro, en vez de ponerme en el lugar del otro, en vez de considerar al otro como superior a mí mismo, ¿qué hago? Una trifulca. Pienso que está haciendo algo, pienso que está mal y entonces me voy encima del hermano o la hermana, y esto pasa muchas veces. Y a veces estos problemas solo se solucionan preguntando cuál es tu perspectiva, qué estás pensando tú, cuál es tu intención y no qué pienso yo que estás haciendo. Así que muchas veces los problemas se resolverían más fácil, primero con más humildad, segundo poniéndonos en el lugar del otro, tercero considerando al otro como superior a mí mismo, como dice ahí en Filipenses 2, y cuarto, pensando que el otro puede tener un punto de vista diferente al mío, y si yo le pregunto es probable que tenga la información clara, más rápido. Así que realmente que Dios nos ayude, porque los problemas son ocasiones que el diablo utiliza para hacernos pecar, para dividirnos,
para crear divisiones, malos entendidos en la misma congregación, personas que no se hablan y tantas cosas que el diablo quiere para que la iglesia no se expanda, para que la iglesia no crezca, para que se ocupen y se distraigan en tantos problemas que al final solo resultan en, sobre todo, no bendición. Entonces, sepamos observar lo que está detrás de las diferentes situaciones y problemas, y antes que se vuelva un complique, antes que nos vayamos a una guerra, o como dice Gálatas, que no, mirad que no os comáis también entre vosotros. ¿Por qué? Por cosas sencillas que muchas veces se resuelven de otra manera. Que el Señor nos ayude realmente a permitirle que nos controle a través del Espíritu Santo y podamos ser esos canales de bendición y no de división hacia los hermanos, ya sea nuestra iglesia local. Que Dios nos ayude a arreglar nuestros problemas de una manera mucho más sana, mucho más espiritual, dejándonos controlar por el Espíritu. Y que el Señor nos ayude a no hacer de cada cosa una gran montaña y a armar un problema que puede arreglarse rápido, armar un gran problema porque lo estamos aumentando, o estamos entre chismes y que le cuento al otro y el otro le cuenta al otro. Esto no es sano y al final es una montaña grande que es más grande de lo que originalmente era. Que Dios nos ayude. Dios te bendiga este día.